Bueno, el tema es bastante interesante, ¿no? O sea, la isonomía. Muchos de nosotros ignorábamos qué era la isonomía. Y la isonomía es lo que hace la fundación de lo que es la democracia y sobre todo en el periodo de los atenienses, ¿no? ¿Qué es el concepto de la isonomía? La isonomía es la igualdad de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. En otras palabras, es donde el hombre es igual ante la ley y la política. Todos nosotros sabemos que la política ha estado siempre en un estrato alto de la sociedad y por ende los ciudadanos han tenido que rendir cierta pleitesía hacia ellos. La isonomía nos dice que el político, no importa el rango que tenga, o el ciudadano, no importa el rango que tenga, tiene que obedecer ante la ley. Y ese poder no lo limita simplemente porque tenga algún cargo público o algún cargo social. Y por el lado de la política, el ciudadano tiene el poder de ejercerla y representar a sus conciudadanos. ¿Qué pasa hoy en día con nuestros fulanos políticos, nuestros empleadores, nuestros empleados? Porque eso es otra cosa que nos olvidamos nosotros, de que nosotros somos los que empleamos a los servidores públicos. O sea, de nuestro trabajo es donde sale el salario de ellos y nosotros eso generalmente lo ignoramos. Ellos se hacen conocer gracias a nuestro voto, a nuestra participación cuando queremos elegir a cada uno de ellos en sus puestos. Eh, es por eso que tenemos nosotros la potestad de ser los supervisores de los empleados públicos y no tenemos por ningún motivo rendirle pleitesía a ellos porque ellos se deben a nosotros. Entonces, la isonomía tiene eso, ¿no? O sea, es conseguir esa igualdad dentro de una sociedad así sea amorfa, pero donde todos tienen que rendir cuentas a lo que es la ley y a la vez tenemos nosotros que rendirle cuentas a la política como tal. Le explico. Nosotros como ciudadanos tenemos que evaluar y ser fiscales ante nuestros servidores públicos, cosa que se obvia por muchas cosas, por miedo, por ignorancia, por compadrazgos, por muchas situaciones el ciudadano se aleja de esa fiscalización ante el empleado público. Cuando el ciudadano se aleja de esa supervisión es donde nace la corrupción, porque no hay un seguimiento de cómo ellos administran o gastan nuestro erario público. De ahí a que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad frente al Estado, que el Estado es cada uno de nosotros, en hacer rendir cuentas. Cuando eso no se hace, pues simplemente vemos lo que sucede en cada uno de nuestros países, lamentablemente, sobre todo en Latinoamérica, donde en vez de políticos tenemos son tiranos. Y todo a base de nosotros alejarnos de de ese poder que nos ejerce el ser soberanos. Y ahí a que se dice que el poder soberano es el que dirige una nación, pero hoy en día nadie lo elige. O sea, generalmente nosotros ¿qué hacemos? Participamos en elecciones y hasta ahí. Cuando nosotros somos capaces de elegir, también tenemos que ser capaces de exigir. Y de ahí que la isonomía es súper importante. O sea, la isonomía viene a ser el árbitro dentro de una constitución. Y una constitución sin isonomía se convierte en anarquía. Igual puede pasar con la libertad. Una libertad sin control de la ley se vuelve un libertinaje. Y esto no
o sea, la isonomía permite que el hombre responda ante la ley sobre sus actos. ¿Qué está pasando por lo menos hoy en Colombia, no? O sea, pasó un evento trágico donde hubo un abuso de poder, donde por medio de ese abuso de poder de la policía hay un ciudadano, Sebastián Nelson, falleció, y de ahí han venido muchas trifulcas y revueltas, pero no se ha actuado como tiene que ser por medio de la ley. ¿Y todo por qué? Porque no hay una supervisión por parte del ciudadano al exigirle al policía, al exigirle al alcalde, al exigirle al gobernador, eso, cómo es que deben gobernar. Simplemente nos alejamos por, vamos a decir, por apatía a nuestro sentimiento nacional. O sea, si nosotros no somos capaces de controlar nuestra cuadra, ¿cómo vamos a pedir saber controlar un país? Todo depende de cada uno de nosotros, el supervisar esa parte de la política, ¿no? O sea, y de quiénes la controlan. Una de las cosas que siempre la gente habla que el problema es del presidente, ¿no? Cuando el problema viene desde abajo, o sea, no le pregunta a un ciudadano cuál es su representante a nivel de concejal y no saben quién es, o cuál es su alcalde, tampoco lo conocen. Entonces, cuando hay ese desprendimiento del ciudadano hacia sus empleados, pues ellos hacen fiesta, sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer hoy en día el ciudadano para mejorar estas conductas de corrupción que se ven en cada uno de los países? Es hacerle seguimiento al fisco, hacerle seguimiento a las obras públicas, hacerle seguimiento a las leyes, participar activamente en política, aunque a muchos no les guste, pero la política es necesaria. O sea, la política es el pan nuestro de cada día. Cuando uno sale de la casa y saluda al vecino, eso ya es política. Entonces tenemos que participar en la política activamente para evitar que nazca o que siga proliferando la corrupción en nuestros empleados públicos. Y hay que recordar, el empleado público se debe a nosotros. Nosotros no nos debemos a ellos. O sea, todo el tiempo rendirle pleitesía, verlos como grandes personas cuando realmente simplemente son nuestros representantes a nivel de gobierno, es lo que hace que ellos tomen un poder más sano, ¿no? Yo recuerdo una frase de Séneca cuando le decía a Nerón, ¿no? Que su poder se debía al miedo de él, pero él pierde el miedo, por tanto, el otro pierde poder. Pues si nosotros dejamos ese miedo ante nuestros empleados públicos, como debe ser, las cosas tienden a mejorar. O sea, no es posible que uno vaya a una jefatura, a una notaría, y uno se sienta desplazado porque lo ven a uno como cosa extraña, cuando ellos se deben a nosotros. Ahí es donde nosotros tenemos que luchar por esa igualdad que nos brinda la isonomía, de que somos iguales ante la ley y ante la política. O sea, que el empleado público, por más puesto que tenga, así sea presidente, nos debe respeto, le debe consideración al soberano y de paso le debe lealtad a la ley. Y si él infringe la ley, lógicamente tiene que pagar. O sea, no puede ser que en una sociedad paguen los buenos, paguen los malos porque simplemente no son de una alta sociedad, y los de la alta sociedad, a pesar que hagan males, no cumplan ante la ley. Eso tenemos que nosotros eliminarlo. O sea, las sociedades pueden ser que sí tengan diferentes grados, ¿no? Pero
eso no excluye que a cada uno le llegue el peso de la ley o la participación política ante el Estado. Entonces es muy importante aclarar de que si el ciudadano no participa activamente dentro de su comunidad, empecemos mejorando una cuadra, exigiendo servicios públicos o diciendo qué pasó con la recaudación de impuestos, pues terminamos maltratados por los que nosotros elegimos para que nos representen en los cargos públicos. La sociedad tiene que organizarse a nivel de fiscalización y de ahí a que nosotros empezamos por la parte de abajo, que son los concejales, hasta llegar al presidente. Entonces, si nosotros le hacemos seguimiento a esas personalidades, pues se logra disminuir bastante esa corrupción que vemos en todo lado. Y la corrupción empieza desde el portero de un establecimiento público, el que por guardar un cupo cobra un precio. Eso tenemos que denunciar, o sea, eso es la otra. Si el ciudadano no denuncia, pues tampoco se logran grandes resultados. El deber de todo ciudadano es practicar la política, denunciar y exigir que la ley se cumpla sin, vamos a decir, clasificar a quién se le va a aplicar o no. O sea, por eso la isonomía aplica a todo el mundo. Ahí sí todos somos iguales. O sea, no esa igualdad de clases que siempre anda buscando la izquierda y este cuento de los socialistas. No, no. La verdadera igualdad está ahí. La ley y la política, donde todos seamos representantes, donde todos seamos juzgados sin importar, vamos a decir, puestos públicos o cierta calidad económica que goce el ciudadano. Es importante también saber que el ser humano es libre e independiente, pero esa libertad no indica que nosotros abusemos del conciudadano o de nuestros semejantes. Ser libre es respetarse a sí mismo y respetar los derechos y los deberes de cada quien. Ahí también nosotros tenemos que implementar la isonomía. Entonces, bueno, lo más importante de lo que queremos en este momento llegar es cómo el ciudadano se enfrenta a su empleado, que son alcaldes, gobernadores, hasta el presidente, y que rindan cuentas y simplemente cumplan su función, porque para eso nosotros los contratamos. O sea, el votar y elegir es un contrato que se le está dando. Entonces no es posible que nosotros contratemos e ignoremos después cuáles son sus obligaciones, simplemente porque, bueno, ya es el presidente y hay que rendirle pleitesía. No, así no es que se debe jugar en la política. Y menos cuando al que se le da poder tiene derecho a dirigir una sociedad, ¿no? Y si él falta, pues hay que juzgarlo o condenarlo si el delito es muy grave. Y si el delito no es muy grave y es parte donde se demuestra una corrupción a nivel del fisco, pues bueno, sin ningún consuelo, porque para eso nosotros somos los empleadores. Y eso tenemos que estar muy claros, ¿no? O sea, que la sociedad tenga esa facultad de exigir, de poner y de quitar. Hay un libro muy interesante de Denis de la Boétie, que es el discurso de la servidumbre voluntaria, donde el tirano hace lo que quiere por falta de ojos supervisores.
Y eso está sucediendo en muchos países. Digamos en Venezuela. En Venezuela el gran problema que hay es que nadie le ha servido de supervisor al gobierno de turno. Entonces ese gobierno de turno ha hecho lo que se le ha dado, vulgarmente como se dice, la gana, y ha tomado el poder por su cuenta, obviando que el soberano es el que manda, obviando que el soberano es el que le paga el sueldo, obviando que existe una ley, convirtiéndola en su ley, y todo ¿por qué? Porque el ciudadano termina alejándose de la política. Y olvidando que él tiene una facultad enorme y un poder enorme frente al que gobierna. Nosotros tenemos que ser muy claros en que si no se participa en política, pues otros lo harán y generalmente lo harán a su manera. Y cuando eso sucede, bueno, ahí vemos el nacimiento de dictadores, de tiranos, de corruptos, ¿sí? Pero ¿cómo entonces se lucha cuando no se participa? Ni cuando se le exige a la persona que contratamos que cumpla con sus deberes, ¿no? Generalmente la gente, es más, siempre se dice que cuando una persona gana un puesto público por elecciones, ganó por mayoría, y no es tal. Eso es falso. Generalmente es una minoría que elige para que una persona gobierne a la mayoría y a su antojo. ¿Y todo por qué? Por la falta de participación del ciudadano frente a la política, de exigir sus derechos. El tema del voto, el voto tiene que ser obligatorio. O sea, no es posible de que simplemente por tú no tener preferencia de un candidato, deje que una persona gobierne un país porque sí. Una de las cosas que en Colombia me siempre he discutido y le he dicho a la gente que utilice el voto en blanco, es porque en Colombia el voto en blanco sí tiene poder jurídico. Entonces el ciudadano debe, por ley, pues aprovechar ese voto. Y generalmente la gente no participa y ese es el inicio de la corrupción que vemos en todo lado, ¿no? Lo más importante de todo esto es que hagamos valer nuestro poder ante los empleados públicos. O sea, no puede ser que sigan abusando del ciudadano simplemente porque lo ven abajo cuando él siempre está arriba de los empleados públicos. Y eso es falta de concientizar a la sociedad, decirle que ustedes son los responsables del Estado y de los que ustedes eligieron para que dirija el Estado. Muchos siempre se hacen de la vista gorda cuando ven que un empleado público está cometiendo alguna falta y no lo denuncian simplemente porque tiene cierto poder o no. Ahí es donde nosotros tenemos que ejercer ese poder que nos otorga la isonomía, o sea, ese poder ante la ley, esa igualdad ante la ley y esa igualdad ante la política. Cuando nosotros si nosotros no hacemos esto, pues lógicamente harán fiesta con nuestros derechos, harán fiesta con nuestra libertad, harán fiesta con el fisco y simplemente el ciudadano se queda callado y lamentándose del maltrato de nuestros queridos empleados públicos. Entonces, nada, yo creo que tenemos que concientizar más
a nuestros conciudadanos y hacerlos más partícipes en la política. Si no nos involucramos nosotros como representantes de la nación, del país, en todos los asuntos que tienen que ver con el desarrollo del país, pues habrá unos que los hagan y a su manera. Y generalmente ya hemos visto cómo lo hacen, robando, haciendo contratos a su medida, haciendo leyes a su medida, creando leyes a su favor y sobre todo también juzgando a su conveniencia, cuando no debe ser de esa manera, ¿no? Porque para eso siempre existe una constitución que todos tenemos que respetar, pero también evaluar cuando la aplican. O sea, no es posible que la apliquen al que no tiene nada y al que tiene sí le perdonen ciertas cosas. Eso no debe suceder. Entonces, lo que quiero dejar bien claro es que esa igualdad que busca la sociedad nunca va a existir en términos de economía ni en términos de educación o de adquisición de conocimientos, pero sí logramos esa igualdad ante nuestros empleados públicos y ante la ley. O sea, nosotros tenemos el derecho de gobernar también a nuestros empleados públicos y sobre todo exigirles y no permitir que sigan atropellando al ciudadano porque simplemente tienen el cargo y tienen la potestad de a veces tomar decisiones porque tienen cierta autonomía. Es cierto, se les dio, pero también se les puede quitar. Y ahí está la denuncia ciudadana, que hay que hacerla, ejercerla, ¿no? O sea, las sociedades se crecen a medida que el ciudadano exija sus derechos, pero también cumpla con sus deberes. Y uno de los deberes del ciudadano es fiscalizar, cosa que no se hace. O sea, ¿cómo es posible que después de unas elecciones el concejal resulte cambiando de carro, cambiando de casa, y a cuenta de qué? ¿De que se ganó la lotería? No, simplemente porque está hoy en día ejerciendo un puesto donde le puede echar mano al fisco o hacer ciertos negocios porque tiene cierto poder. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar como ciudadanos y empezar esa fiscalización y exigirle a la ley que se cumpla si hay un acto de corrupción. Si no lo logramos, pues seguiremos lo mismo, o sea, seguiremos siendo gobernados, seguiremos siendo pateados, seguiremos siendo humillados por una clase elitesca, llámese políticos de alta alcurnia, donde simplemente han sido personas que la hemos puesto nosotros para que nos gobiernen, pero a nuestra manera, no a la manera que ellos quitan. Entonces, bueno, quería saber qué inquietudes tienen y qué idea le deja el uso de la isonomía frente a nuestras propias vidas y frente a nuestros empleados públicos. Es una tarea ardua en que los primeros que tienen que fomentar que en la educación, en la adquisición de conocimientos, la política sea libre, no adoctrinada, que es lo que vemos hoy en día en la mayoría de institutos o universidades donde hay una tendencia ideológica. Esa tarea generalmente es responsabilidad de los padres, ¿no?
y si escucha al docente llevando a su hijo a ciertas tendencias, pues si tú ves que esa tendencia es favorable para su hijo, pues ni modos. Pero si tú ves que es dañino para su hijo o para la sociedad, ahí es donde nosotros tenemos que actuar como representantes de nuestros hijos y aplicar la autoridad, o sea, denunciar. O sea, ¿cómo es posible que uno lleve al hijo de uno a adquirir ciertos conocimientos y lo que hagan es adoctrinarlo bajo un criterio político? Entonces es tarea fundamental de la supervisión de los padres. Ahí lo importante de esta pregunta, ¿no, Juan? Es que tenemos que decirle al ciudadano que él tiene poder jurídico también. O sea, no es simplemente el que el ciudadano ande arrienda por la calle sin exigir sus derechos. O sea, y la forma de participarle y enseñarle a participar es desde las elecciones. Y saber elegir a nuestros representantes. Lo que pasa es que en política el decir mentiras atrae los votos y el decir verdad los aleja. Y generalmente el populismo en las elecciones siempre florece. Entonces, es educar al ciudadano al momento de elegir quién va a ser nuestro representante. Y no hay otra, o sea, educarlos a saber elegir y tomar el derecho a reclamar también. Bueno, yo creo que la herramienta que todo ciudadano tiene es la presencia del representante del consejo, ¿no? De la parte más baja de esa pirámide, ¿no? Que complementa el poder. Pero están los consejos comunales, está la asociación de vecinos, está organizaciones independientes, sin tinte político, pero sí con tinte, o sea, sin tinte político en el sentido de partido, ¿no? Pero sí una organización con tinte político en el sentido de ejercer la política ante el Estado. Entonces, es cuestión de organización y sencillo desde los consejos comunales. Desde ahí es donde uno empieza a ejercer la política hasta llegar arriba y reclamar nuestros derechos cuando las cosas se están haciendo mal. Entonces, yo creo que es una de las herramientas es esa organización con peticiones claras y reclamando a nuestros empleados que cumplan sus funciones. Bueno, Beatriz, aquí estamos hablando frente a una tiranía, ¿no? O sea, ya son palabras mayores cuando tú no puedes ejercer esa libertad de expresión. Pero siempre hay medios, o sea, cuando el ciudadano quiere ejercer su poder, simplemente tiene que buscar medios, información, si el alcalde tiene algún acto de corruptela, averiguarse bien, ¿no? Cuál es ese acto cometido, denunciarlo a otras entidades públicas ajenas al alcalde, donde sí les llegue la ley hacia él. O sea, hay que buscar, son las alternativas, de ahí que también tenemos nosotros organizaciones como la Haya, o bueno, unas como la ONU, esto que eso generalmente son más partidistas que otra cosa. Pero toca asesorarse a nivel jurídico y llegar a los entes fundamentales
vamos a decir, de pronto la Corte Suprema de Justicia, llegar a esas instancias para denunciar, a pesar de que haya ese control de control, pensando por el control de las leyes, porque ya al limitarte el derecho a expresión, ya te están cercenando toda libertad. Y ahí es donde uno tiene que empezar a buscar otros medios para conseguir hacer una denuncia y lograr que el empleado público pague ante la ley, que es lo que estamos buscando por medio de la isonomía. Indudablemente, indudablemente, o sea, hay que fomentar la denuncia. Así es que si no se denuncia, pues no pasa nada, ¿no? O sea, es como desde la cuadra, si nosotros vemos que el vecino es el que está vendiendo droga y no denunciamos eso, pues siempre la seguirá vendiendo. Si nosotros vemos que el empleado público se está robando del erario público y está haciendo fiesta con eso y no lo denunciamos, pues lo seguirá haciendo. Sí hay que fomentar indudablemente la denuncia, y entre esa denuncia tiene que estar siempre la participación ciudadana, o sea, que no sea una sola persona la que denuncie. O sea, si nosotros nos vamos a ir contra un empleado público de alto rango, lógicamente que tenemos que tener una masa acorde contra esa denuncia y que sea efectiva, o sea, que no sea una sola persona la que vaya a denunciar. O sea, de ahí donde todos somos ese poder soberano para legitimar o sacar a alguien del puesto en el cual se le asignó. En el ámbito político, cuando vienen elecciones, empiezan las promesas llenas de flores, ¿no? ¿Qué le toca hacer al ciudadano? O sea, defender esa libertad que le queda para denunciar, para decir qué es lo que realmente está mal hecho, investigar al candidato y empezar a divulgar por qué sí es idóneo esa figura en el poder o no debe ser elegido. A pesar de que generalmente el dice, no, yo no voto porque no me interesa la política, yo no participo porque igualito yo tengo que trabajar. Y esas son respuestas típicas de la clase media baja. O sea, que si yo no trabajo, no como. Entonces, si yo vote o no vote, igualito tengo que seguir trabajando. Pero ahí donde tú tienes que decirle que si tú eliges bien y la persona que te va a gobernar, a controlar tus leyes, a controlar tu fisco, a controlar las obras públicas, está bien fundamentada, bien preparada para eso, pues tu trabajo se te va a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque habrá más empleo, habrá mayor seguridad a nivel ciudadana, los colegios se mejorarán, o sea, sí depende de una buena elección. Entonces hay que motivar al ciudadano a que investigue por quién va a votar y cuáles son sus planteamientos, porque generalmente el populismo siempre gana la partida en las elecciones, pero todo ¿por qué? Por la comodidad del ciudadano en no participar. Entonces, ¿quiénes participan? Los que están pendientes de algunas dádivas o algunos grupos empresariales que les conviene que el que va a ejercer el poder le dé participación en proyectos. Entonces, la obligación de nosotros como ciudadanos es al que no quiere participar. Generalmente uno busca currículum, ¿no? O sea, si ha tenido alguna proyección
en cargos públicos, si es a nivel de industrial, ha sido un buen gerente. Hay que indagar todo eso, ¿no? Sobre todo hay que ver quiénes están al lado de él, o sea, quiénes lo apoyan, quiénes lo promueven, cuál es su tendencia ideológica. Eso que hay que analizarlo para uno saber a quién elegir. Generalmente la gente se va por el carisma del candidato, ¿no? Por el que más besa a viejitos, el que más alza a niños, el que más ofrece, ¿no? Y generalmente ellos están rodeados de demagogos y politiqueros que lo que quieren es beneficiarse del fisco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, lógicamente estudiar el currículo del candidato. Segundo, su trayectoria, si ha tenido cargos públicos y cómo han sido. Si ha sido de parte gerencial, cuáles han sido sus resultados. Si ha sido por parte de leyes, si ha tenido algún juicio medio dudoso o todos los juicios que ha hecho han sido exitosos, ¿no? Y, lógicamente, su tendencia ideológica. O sea, generalmente los socialistas se visten de corderos y después vemos desastres como los de Hugo Chávez en Venezuela, como el de Evo Morales, Correa. Entonces, y sobre todo también, repito, ¿no? Ver qué grupos empresariales, qué gente los apoyan, quiénes están detrás de ellos, ¿no? Le decía Sócrates a Platón en la República que un político, para que realmente sea exitoso, no debe tener ni amigos ni familiares. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes quién rodea y a quién va a ayudar después ese candidato. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Fernando Córdoba Reyes, por su gran ponencia esta noche. Quiero decirle que es un tema muy valioso para nosotros, que nos va a ayudar mucho a continuar en nuestra misión y con nuestros objetivos, porque la verdad ha validado una herramienta que tenemos, que podemos usar justamente para empoderarnos y para conseguir la igualdad frente a la ley. Muchísimas gracias. Esperamos contar próximamente con otra ponencia suya. Les deseo muy buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos, Joana, a todos los que nos escucharon y espero que sepamos ejercer nuestro poder como ciudadanos. Feliz noche y por aquí a la orden. Gracias, de igual manera. Bueno, hasta luego, que estén bien.